Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Mario Pentón, él es periodista cubano, experto en la cobertura de derechos humanos, inmigración y política. Tiene su canal en YouTube, trabaja en radio y TV Martí. Mario, muy buenos días, bienvenido buenos a La días, Peña. Mario. Gracias por estar con nosotros. Buen día César, Ricardo, un placer estar con ustedes nuevamente. Según Díaz-Canel, en Cuba están listos para la guerra, con velas y con hambre. A ver, ¿cómo está la cosa en Cuba? Padre, yo me he reído muchísimo y a mí me dio mucha alegría y mucha gracia ver la respuesta del secretario de Estado, Marco Rubio, cuando le hacen esta pregunta, reportero de Newsweek, porque anda Díaz-Canel anda dando entrevistas a trocha y mocha, tratando de que lo tomen en serio y de enviar un mensaje a Estados Unidos. Entonces dice esto, ¿no? De que están listos para la guerra, y por allá sale Johanna Tablada, la encargada de Estados Unidos, la ex encargada de Estados Unidos en las relaciones diplomáticas, que ahora es viceembajadora en México. No será un paseo la llegada a Cuba de los marines. Y a mí esto siempre me recuerda a Nicolás Maduro. O sea, así mismo estaba Nicolás Maduro unos meses antes. El otro día estaba revisando, ¿no?, aquellos periódicos viejos de octubre, de septiembre, de noviembre, de diciembre del año pasado, y vimos un 3 de enero y todos disfrutamos de ese 3 de enero y disfrutamos de las imágenes de Maduro preso en Nueva York. Entonces, y la respuesta de Rubio, reírse, lo que hace Rubio es reírse, decir, a mí no me preocupa lo que diga este. ¿Y qué información manejas de la situación actual realmente allá en la isla, Mario? Mira, la situación en Cuba es crítica, es una situación extrema, es una situación crítica que ha visto, digamos, una pequeña curita con este barco que dejó pasar la administración Trump, este barco ruso con 700,000 barriles de petróleo, que le va a dar para unas semanas de electricidad y para unas semanas de abastecimiento al régimen cubano. Pero la realidad es que eso no calma nada, porque en realidad se necesitan 10,000 millones de dólares para arreglar las termoeléctricas y todo el sistema eléctrico, y eso los rusos no lo van a dar, o sea, no lo van a aportar. Y como tantas otras cosas, que los rusos le perdonaron una deuda de 35,000 millones de dólares a esta gente. Les dejaron 3.500 millones de dólares, y los proyectos de inversión que había tanto en energía como en infraestructura, les dijeron, mira, ustedes van a poner el 10%, pero tienen que poner el 10%. Ni siquiera eso tuvieron. Entonces, los militares han priorizado lo que les interesa a ellos, la cúpula militar cubana, que es la familia Castro, y sus atléteres ahí, sus cercanos. Esa gente han priorizado lo que les importa, que son los hoteles. En Cuba no se ha dejado de construir hoteles. En Cuba en este momento se están construyendo hoteles en medio de la crisis. Y eso es porque ellos tienen pensado el día de mañana en una transición quedarse con todo eso. Ahí es donde está la verdadera clave. Los negocios de la cúpula siguen estando felices. Si usted pregúntese quién controla ahora mismo, por ejemplo, la exportación de isotanques a Cuba. Los isotanques de combustible que se están llevando desde el puerto desde el puerto de Everglades, aquí, en Miami, en Fort Lauderdale. Es decir, ¿quiénes están detrás de todo eso? ¿Quiénes están detrás de los negocios de la paquetería? ¿Quiénes están detrás de los negocios como, por ejemplo, el hijastro de Miguel Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, que tiene un tremendo negocio haciéndole campaña a las empresas españolas y va a Cuba constantemente, vive en Madrid, regresa a Cuba? O los mismos hijos de ministros que tenemos aquí en Miami y que tienen tremendo negocio armado con el tema de Cuba. Entonces, mira, el régimen sigue viviendo a costa del hambre, de la miseria del pueblo cubano, y esa miseria le conviene a unos cuantos caraduras que se han hecho millonarios a costa de nuestra desgracia.
Oye, has dicho muchísimas cosas importantes, ¿no? Pero una que yo creo que debemos Los hijos de los jerarcas Sí, que viven aquí, sí. eso es. No, bueno, hay un montón Ujú. de hijos de Colomé Ibarra, que fue ministro del Interior, hay un hijo de Ramiro Valdés. Yo señalo que no necesario, al igual que un padre no es culpable de los delitos que comete un hijo, no es culpable necesariamente. En el caso de los hijos tampoco tienen culpa de lo que hagan los padres, pero como no los veo denunciar al sistema, yo creo que sí que hay que mencionar que gran parte de la jerarquía militar del Partido Comunista y de la dictadura tiene familiares aquí en el sur de Florida. Que no debe sorprender porque también hemos visto que esbirros, jefes de prisiones donde se torturan a los presos políticos, han terminado aquí y además pidiendo cuanta ayuda, cupones de alimento, Medicaid, lo que sea, porque no tienen ética, no tienen moral, no tienen decencia, ¿no? Simple y sencillamente son seres humanos, si se les puede decir así, totalmente tóxicos. Pero otra cosa que dijo Mario muy importante es esto. En Cuba, prácticamente desde el inicio del desastre, desde el 1 de enero de 1959, ha habido un déficit de vivienda, ¿no? De vivienda para familias, los bellísimos edificios de la arquitectura colonial de La Habana Vieja, que son un tesoro, un patrimonio de la humanidad, debe de ser, cayéndose, y esta gente invirtiendo plata en hoteles para albergar a un turismo que nunca llegó. Y como señala Mario, ahora están apostando al turismo post-castrista, quedándose ellos. Pero es muy importante que señales eso, Mario. Ahora, Mario, No, sí. perdón, sí, adelante. No. Haz tu comentario, después te pregunto. No, es que lo que sí, mira, hay un tema aquí y que para mí es importantísimo. Demostrar, y yo cada día estoy más metido en toda esta historia, y lo voy a seguir haciendo, demostrar cómo los hijos de los dirigentes cubanos son los que hoy están corriendo el país, los que hoy están llevando el país. Y quiero dejarlo muy claro, o sea, yo no estoy en contra de que de que aquí puedan haber hijos de esta gente que estén contra la dictadura, que denuncian a la dictadura. Eso me parece fantástico. Es más, yo apoyo que esas personas que están en contra de la dictadura tengan un refugio. Lo que me parece realmente vomitivo y lo que me parece insultante para el exilio cubano es que aquí tengamos a gente que tiene negocios con el régimen cubano. Es decir, no estamos hablando de la persona que huyó de Cuba, qué sé yo. A ver, mira, tienes a Lina ahí, la hija de Fidel, huyó de Cuba y condena el castrismo. Tienes a Juanita, la hermana de Fidel, la hermana de Fidel la que hermana rompió. de Fidel, exacto, y condenas el castrismo. Yo no tengo ningún problema con eso. Tengo problemas con quienes están aquí y tienen negocios multimillonarios con el régimen cubano cuando sus padres y sus abuelos y sus familiares cercanos son los que hoy desgobiernan Cuba, los que hoy meten a gente presa en Cuba por sus ideas políticas. Eso es lo que sí voy a estar siempre en contra y voy a denunciarlo. O sea, y esto lo tenemos, y esto está, yo he hecho investigaciones y las he publicado de gente aquí que son los parientes, los cercanos del régimen cubano y que ahí están haciendo negocios con la dictadura cubana y enriqueciéndose con nuestra miseria. Eso es lo que hay que desde mi punto de vista, yo sí voy a ser muy claro. Mira, por ejemplo, el otro ejemplo, los hijos de Fraga, Oscar Oliva Fraga, que es un poco el delfín que están intentando impulsar ahora para sustituir a Canel. Los dos hijos de él viven aquí en los Estados Unidos, pero los dos hijos de él son muchachos que han dicho abiertamente que están en contra de la dictadura cubana, y ellos no tienen ningún tipo de negocios con el régimen cubano. Y bueno, ese es su papá. Y dice, bueno, es mi papá, yo lo asumo porque es mi papá, pero eso no quiere decir de que yo voy a estar ni a favor del régimen ni que voy a hacer negocios con el régimen. Eso es una actitud
digna de una persona que vive en los Estados Unidos y que vive en libertad, y que además han dicho públicamente, nosotros queremos para el pueblo cubano, queremos libertad, no queremos lo que hay hoy ahí. Entonces, esa es completamente diferente a personajes que están haciendo negocios con la dictadura y que viven aquí y que tienen todo tipo de prebendas. Ahora, Mario, lo que quiero plantearte es que, por pura curiosidad, en medio de la tragedia que se está viviendo en estos días, abro la página digital, el PDF de Granma, ¿verdad? El periódico oficial del régimen, el órgano del Comité Central del Partido Comunista Cubano, hoy miércoles 8 de abril de 2026. ¿Cuál es el titular, el gran titular? Cuba recuerda a Vilma y honra su legado en jornada de denuncia contra el bloqueo. Un ramo de flores enviado por Raúl y una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fueron colocados en el mausoleo del Segundo Frente Oriental a propósito del aniversario 96 del natalicio de la heroína de la Sierra y el Llano. ¿Qué te dice este tipo de titular que en rigor no dice nada con relación a la crisis que se está viviendo? ¿Cómo hay que interpretar algo así, Mario? Mira, el régimen cubano huele a cadáver, y esto no es de ahora, es de hace bastante tiempo, pero se ve claramente en este tipo de titular. Cuando tú tienes un país que está abocado a su mayor crisis, ni siquiera en décadas, en su historia. Si el pueblo cubano ha votado con los pies, ha emigrado masivamente, estamos hablando entre un 10 y un 15% del país se fue en los últimos 4 años. Un país que no puede permanecer encendido 2, 3 horas, es lo que aparece, lo que muchos hogares cubanos tienen de electricidad, y eso en algunos casos. Y en medio de todo esto, un país que no es capaz ni siquiera de producir sus propios alimentos. Y en medio de todo esto, tienes un titular como ese, recordando a una señora, Vilma Espínguiluá, que además era amante de ir a hacer compras en lugares finísimos y caros. Una señora tremendamente racista, de lo peor que tenemos en nuestra sociedad. O sea, 96 años, su marido tiene 94. Ahí te das cuenta de dónde están esta gente. Es un gobierno, es una gerontocracia, es una dictadura de unos ancianos como Raúl Castro, que sencillamente están tratando de ganar tiempo a ver cómo terminan de pasar sus últimos años en esa isla que se han robado. Y no tienen ningún proyecto de futuro. A mí eso es lo que más me ilusiona de lo que estamos viviendo hoy, es que el castrismo huele a cadáver, es pasado. Es decir, cualquier cosa que hacia adelante va a ser mejor que el castrismo. Entonces han destruido todo a tal punto que podemos reconstruir un país, yo creo que muchísimo, pero muchísimo mejor que el país que ellos se robaron en 1959. No, mientras dure ese régimen, no sé, ojalá termine mañana, ojalá termine la pesadilla antes de fin de año, ¿no? Pero mientras ese régimen esté en el poder, no hay absolutamente ninguna esperanza de que va a mejorar la calidad de vida del pueblo cubano. El pueblo cubano dentro de la isla va a seguir sufriendo de represión, de escasez. El que tenga un poquito de suerte tendrá algún pariente aquí en Estados Unidos que a lo mejor pues la generosidad de los cubanos del exterior no tiene límite, y siempre va a haber alguien con una tía en Hialeah que tiene 2 trabajos, ¿no? Así es. Y le paga el teléfono y le envía lo que puede, pero no tienen solución, no tienen salida. Lo único que pueden prometer es eslogans, estribillos estúpidos, las imbecilidades, esa ping pong fuera, abajo la gusanera. No, y ahora cantan ping pong fuera, que regrese la gusanera. Sí. Y nada más edificios que se derrumban, el transporte será peor. No tiene salida. Ese es un modelo que ha fracasado
espectacularmente y no hay posibilidades de recuperar. No, Nada. y mira, algo más también para agregar ahí. El castrismo en el año 2000, el castrismo disparó su última bala. La última bala del castrismo era la tarea de ordenamiento. Ahora sí que vamos a arreglar y ahora sí que vamos a construir el socialismo. En el año 2000, el país hoy está abocado a una crisis tan grande porque todo lo que hicieron en el año 2000, 2020 fue un desastre, pero a niveles apocalípticos. Entonces, ya lo último que ellos hicieron fue ilusionar al pueblo en el 2020 y decirle, no, sí, vamos a hacer una reforma económica y ahora ustedes van a ver que todo va a ir bien, que todo fue peor. Entonces, ya se les dieron todas las oportunidades, ya estamos en una etapa donde ya pasó, ya su tren no solamente pasó en el año 89 con el fin del comunismo en Europa del Este, no, estamos viendo de que incluso después de eso se le han dado más oportunidades y todas las han perdido. O sea, no hay ninguna forma, ninguna manera en que esta gente pueda llevar adelante un proyecto de nación porque es que no lo tienen. Son el fracaso, son una máquina de cometer errores. Entonces, y eso el pueblo cubano ya lo interpretó y lo sabe perfectamente. A mí nadie me puede venir a decir que todavía hay gente en Cuba que cree en la revolución. ¿Cuánto? ¿El 10%? Sí, la inmensa mayoría. Y por eso es el odio tan grande que le tienen a los muchachos. Por eso tienen a niños de 16 años presos. Porque esos niños de 16 años fueron y le dieron candela a la sede del Partido Comunista en Morón para decir, no queremos vivir la vida que vivieron nuestros padres. No queremos la vida de nuestros abuelos. Nosotros queremos otra cosa. Y entonces tienen a niños de 16, 17 años encerrados en una cárcel porque les tienen odio a la juventud, porque saben que los jóvenes no quieren ese sistema y que van a hacer lo que sea para quitar eso. Y yo estoy convencido de que vamos a ver un cambio y de que vamos a ver un cambio abrupto en Cuba, definitivamente, porque y sobre todo la juventud no quiere para nada. Mario, muchísimas gracias, Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes, por favor, y ojalá que se repita. Sí, señor, se repetirá. Sí. Mario Penton, periodista cubano aquí en Miami. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.